Yo te roto. 48. En media. 182. 549, 133. 133. Ya. En la 3 octavos. 3 octavos. 84. 84. En la 4. 421. Ah, la media. 421.5. 421.5. Y en el fondo. El fondo es esto, que es lo que pensamos. Retenido, claro. 5.935. 5.935.0 gramos. 5.925. ¿Cuál fue tu peso inicial? 5. No, te dice. 6.000. No, No, ese. era 6.782,5. Cuando han analizado el fino, retenía en 8. A ver, 10,1. 10,1. Está en su En la 10. 3.1. En la 30. 14.5. En la 40. 21.8. En la 50. 21.5. En la 100. 10.3. En la 200. 8.08. 8. En la 30 es 35,8. 35,8. Es que han puesto dos mallas además de las que usted había encerrado. Ah, ya. La 16 y la 20. Díctame. Ya, la suma es Dígale 16 y la 20, dice. Le dictamos la 16 y la 20. Ya La 16 es 12.1. Ya. En la 10 era 3,1, ¿no? Sí, 3,1. Ya está la próxima. Sí. Ahí llevo yo. En la 10. 3,1. Ya. En la 16. 12.1. Ya. En la 20. 9.2. En la 30. 14.5. Ya está. 40. 21. 21.8. En la 50. 21,5. 5. En la 100, 10.3 y la 208. Y en el fondo. 5.1. ¿Y cuál te fue tu peso inicial? 120. 120. Ah, sí, 120 gramos. Sí, acá está. Ponle ya, no para 120 gramos. Ajá. Ya está. Comenzamos a hacer. Tomemos asiento. acá no. A todos. Ya estaba grabando ya. Tomemos asiento. ¿Cómo quiero hacer doble video? Siéntense, dice. A ver, todos los grupos tomen asiento. Si gustan, siéntense huele hacia adelante. Dejen lo que están haciendo. Ústate, cállate, bro. Los ensayos. Un apunte, su celular para anotar. Tenemos. A ver, allá al fondo, deja el tamiz, toma atención, después tamizas. Tenemos los cálculos de granulometría para obtener la clasificación del material. La clasificación del suelo se da mediante la metodología SUG y mediante la metodología ASIO. Hay dos metodologías para clasificar tu suelo. Para lograr la clasificación del suelo, tú necesitas de dos ensayos. Ahorita hemos hecho un ensayo que es el análisis granulométrico y la siguiente semana vamos a hacer el ensayo de índice de plasticidad. Límite líquido, límite plástico. Entonces, vamos con granulometría. Este grupo tiene un peso inicial de muestra de 6.782.5. Se ha notado cuántos son los pesos retenidos en cada tamiz. Vamos a completar nuestra granulometría para obtener el porcentaje pasante, dibujar la curva granulométrica e ir clasificando el suelo. Entonces, primero hay que determinar una sumatoria de peso total del suelo analizado, ¿no? 80 más 44 más 5.935. Estoy sumando lo que he tamizado. ¿Qué ves? ¿Qué observas? Que hay una diferencia entre el peso inicial, lo que iniciaste a tamizar, con los pesos retenidos. Y esa diferencia pues puede ser una razón porque has tenido el peso de un tamiz el peso retenido de un tamiz en una bandeja y has hecho por resta de bandeja, o sea, no taraste la balanza.
queda algún retenido ahí en tu material. Otra razón porque los finos, porque hay partículas finas, han salido por el aire. Entonces hay una diferencia de pesos. Eso genera un error. El error permitido para la granulometría de tus materiales, más o menos un 1%. Más o menos un 1%. Entonces vamos a determinar cuánto es el error de este análisis de grueso. ¿Alguien recuerda cómo se determina error? No, es el inicial menos el final sobre el final, sobre el inicial por 100. Puedo hacer eso por 100. Ya está. Yo tengo 100.54, o sea, tengo un exceso de 0,54%. ¿Estás dentro del error? Sí, porque el error permitido es más o menos 1%. Estoy con 0,54. Dentro. Como tenemos un error, vamos a corregir nuestro peso retenido para poder pues trabajar con un peso inicial 6.782 y total 6.782. Entonces vamos a calcular un peso retenido corregido. Esa corrección, acá le voy a quitar el %, va a estar en función a este error, ¿no? Que se ha calculado de la división del peso inicial que entraste a tamizar con el peso total tamizado. Ahí tienes 1,0054. A porcentaje tienes un error de 0,54%. Entonces, para corregir tu material, peso retenido por el error. Por error. Entonces, de lo que tenías anotado 80 gramos, realmente para cumplir esta meta de 6.782 sería 80.43 gramos. Todo a dos decimales, 80.44. Para el siguiente tamiz, 44 por ese error, 44.24. Y así anotas para todos. Cuestión que la sumatoria total ya te debe dar. No sé quién pone el segundo. Es que en el segundo no lo ha puesto. En el segundo no está. En el segundo mismo no está. Ajá, con F4. Ahora sí, 6.782.5 era tu peso inicial y peso total retenido en los tamices 6.782.5. Con eso calculamos el porcentaje de peso retenido. Es calcular una proporción, un porcentaje. Entonces, ¿qué asumes? El total de tu muestra es un 100%. Yo quiero saber cuánto en porcentaje son estos 80.44 gramos. Entonces, regla de 3 simple. Peso retenido en el tamiz sobre el peso total por 100. Ahí tienes. De la malla 1 pulgada, peso retenido entre total por 100. Tienes estos porcentajes retenidos. La verdad es que la sumatoria de esos porcentajes retenidos nos debe dar el 100% de la muestra, 100% del total. Después el retenido acumulado, ¿cómo se determinaba? El primero. Una sumatoria acumulada donde el primero se copia igualito y el resto Se voy suma, se sumando en suma. escalera. Va sumando en escalera. Igual, termino en 100%. Después el porcentaje pasante, ¿a quién igual? 100 menos el acumulador. 100 menos el retenido acumulado. Retenido acumulado, menos la columna anterior. Y hay que anotar aquella malla por donde pasa el 100% de tu material, tamaño máximo. Tamaño máximo nominal. Acá. Tendría que la malla 2 pulgadas es la malla del tamaño máximo, 100. No me olvido de ubicar este pasante de la malla, este pasante número 100 en su malla correspondiente. Eso debe estar dibujado en tu gráfico. Ahora para analizar el fino. ¿Qué ha pasado en el fino? Tú tenías un fondo, ¿sí? Y de ese fondo se ha hecho un cuarteo
los 120 gramos. Y con esos 120 gramos he hecho mi análisis. Otra vez voy a calcular mi total. $115.7, perdí 5 gramos. ¿Cuánto en error es eso? Peso inicial entre el peso total. Que lo multiplico por 100. 103,71. Ahí ya estás dentro del error. Más todavía. No, ya estás con 3% de error. Ya deberías volver a hacer el ensayo. Porque has pedido mucho material. ¿Ok? Entonces, si lo dejamos así, vamos a asumir que trabajamos con esto, pero ya sabes, hay que verificar los errores. Tu error entonces sería multiplicar por 1,037. Calculamos el peso retenido corregido. $10,1 por ese error. Para todos igual, bajamos decimales. Entonces, 10,1 por 1,037, 10,48. 3,1 por 0,1037, 3,22. La sumatoria sí te da los 120 gramos que tenemos al inicio. Ya. Y ahora sí ya continuamos con nuestra tabla, ¿no? Porcentaje de peso retenido. ¿Cómo calcularíamos el porcentaje de peso retenido? Es igual a que yo haga esa regla 3 simple, que digo mi total es el 100% y quiero hallar en gramos cuánto porcentaje es, ya cambia la cosa. ¿Por qué? Recuerda que tú has hecho un cuarteo para obtener estos 120 gramos. Aquí, ¿cómo hallas este porcentaje retenido? Tú asumes tu muestra, los 6.782.5 gramos, dices que es el 100% del material analizado, el 100% de la muestra que ha entrado a la tabla. Y quieres calcular, ¿no? Para 80.44 gramos, ¿cuánto de muestra tengo? Por tanto, ese porcentaje de peso retenido, la ecuación es el peso retenido en la malla, 80,44, entre el peso total, 6782,5, por 100. Porque es en función al 100% de la muestra. Eso es en la fracción gruesa. Pero ¿qué está pasando en la fracción fina? Del fondo, que acá tenías en el fondo 5.967.55, tú has hecho un cuarteo. Has hecho un cuarteo hasta obtener 120 gramos. Entonces, en la fracción final no estás analizando un 100% de la muestra. Solo estoy analizando una fracción de esa muestra. Esa fracción, ¿cuánto es? El 87.98%. No podemos decir que tú vas a calcular cuánto es el 120 gramos en porcentaje de 5.967. No. Para entrar en porcentaje retenido, tú asumes que lo que estás analizando es de esta fracción. Entonces, acá para calcular tu porcentaje de peso retenido vas a decir: mis 120 gramos representan un 87,98% de la muestra, porque ha salido del cuarteo de esa muestra. Y yo quiero saber cuánto es 10.48 gramos. ¿Cuánto en porcentaje es? Entonces acá para la fracción fina, tu ecuación es ya no en función al 100%, sino en función al porcentaje retenido en el fondo. ¿Ok? Les digo acá. Porcentaje de peso retenido. Material retenido en la malla número 8 entre total por 87.98. Y eso para todas las mallas. La siguiente malla, 322 entre 120 por 87.98. ¿Ok? Con
eso determinamos nuestros porcentajes retenidos. Y podemos hallar el porcentaje retenido acumulado. ¿Qué pasa en el acumulado? Yo voy sumando, ¿no? Todo lo que traigo desde la tanda anterior. Tú te has quedado en la malla número 4 con un porcentaje retenido acumulado de 12,02. Para hallar el porcentaje retenido acumulado de la malla número 8, sumo 12,02 más 7,68. Continúo la escalerita. ¿Okay? Continúas la escalera. Siguiente malla, 19,70 más 2,36. 22,05 más 9,20. Y así. Y al final, ¿cuánto deberías llegar? Deberías llegar a 100. Ya. ¿Por qué has hecho esa acumulada? Jalando desde la 4 pasas a la 8. Por ejemplo, este 100 lo voy a eliminar para que no te confundas. 12, 19, 22, 31, 38, 49, 65, 82, 90, 96, 100. Ya está. Y continúo. Calculo porcentaje pasante. Es el 100% del material menos el retenido acumulado. 100 menos retenido acumulado. Y hay correlación, mira. 100, 98, 98, 97, 95, 94, 87, 80, 77, 68. Estoy de bajadita. Si tú te confundes, por ejemplo, acá en el retenido acumulado, me pones, coloco el primero y luego continúo, ¿no? 768 más 236, y así continúas, y luego me quieres calcular el porcentaje pasante, que es 100 menos el retenido acumulado, vas a tener esto. 98, 97, 95, 94, 87 y luego te pasaste al 92. O sea, quiere decir que tu curva granulométrica va a salir así. Y eso está mal. Eso no es una curva granulométrica, así no es. Entonces, por eso, para el porcentaje de peso retenido acumulado, jalas la escalera desde el dato anterior. Tú tenías retenido en la malla número 4, retenido acumulado de 12,02, sumas el retenido de la 8. Después, de la 8 retenido acumulado, sumo retenido de la 10. Retenido acumulado de la 10, sumo el 16. Y así continúas hasta llegar al 100. Ya tu pasante te queda tranquilo. Voy restando. 100 menos 19,7. 100 menos 22,05. 100 menos 31,20. Continúo. Entonces, si yo oculto esto, te queda ahí tabla de granulometría, donde te importa este porcentaje pasante y te importa la abertura de los tamices para el gráfico. Con eso graficamos. La gráfica es importante para la clasificación del material, lo es. Con una sola gráfica, solo ver la curva granulométrica, tú puedes clasificar el material. No es necesario que me hagas este cálculo, o sea, ¿qué tal si me lo examen yo te de frente? Curva granulométrica. De esa curva me clasificas el material. ¿Cómo? Vamos a dibujar la curva. Este es el suelo 2, ¿no? En X, aberturas de mallas. En Y, porcentajes pasantes. Desde el 100. Voy a dar mi formato semilogarítmico.
porcentaje pasante de 0 a 100. Tus divisiones, acá tienes hoja de 4 por 10, una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones. Vamos a hacer sus líneas de división secundarias para que se vea como tu hoja. ¿Ahí se ve? En esta gráfica semilogarítmica, tú puedes determinar la clasificación de tu material. ¿Sí? Para la clasificación del material, ¿qué te dice SUX? La tabla de clasificación del material. Ya les había explicado a grandes rasgos esto, ¿no? Estas nomenclaturas ustedes ya la conocen. Los suelos granulares se caracterizan por su gradación. Yo puedo tener material bien graduado o material mal graduado. Granular, o sea, grava y arena. Las gravas y las arenas son materiales o bien graduados o mal graduados. Y los suelos finos, segunda hoja, se caracterizan por su plasticidad. Puedes tener suelos de baja plasticidad o suelos de alta plasticidad. Y así como tienes suelos inorgánicos, también suelos orgánicos, los finos. ¿Cómo vas a clasificar el material? En esta tabla de SUX tienes primero que entrar en orden. Se entra columna por columna y vas descartando. La primera columna te va a indicar si el suelo es granular o si el suelo es fino. ¿Y qué indica? ¿En qué te pide que te fijes? Dice, fíjate en la malla número 200. Un suelo granular o un suelo de partículas gruesas es aquel suelo que tiene más del 50% retenido en la malla número 200. Y un suelo fino es aquel que tiene un 50% o más pasante de la malla número 200. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí. Retenido, yo sumo todos los porcentajes retenidos de todas estas mallas y eso es más de 50%, ese valor es más de 50%, estaría trabajando con un suelo granular de partículas gruesas. Suelo granular. Y si ese pasante de la malla 200 es mayor a 50, este dato pasante de la 200 es mayor a 50, estás trabajando con un suelo fino. Lo primero hay que entrar a esa clasificación, si es granular o fino. Pues para nosotros, venimos aquí a la curva, identifico, ¿dónde está la malla 200? ¿Qué abertura tiene la malla 200? La malla 200 tiene una abertura de 0,075. Sabemos leer hoja, ¿no? Hoja semilogarítmica, ya leen desde tecnología concreta. No me digan que no. ¿Qué será? Esta hoja semilogarítmica se dice 4 secciones 4 por 10 porque voy a dividir mis aberturas de tamices en decenas, en unidades, en decimales y en centesimales. Yo tengo, por ejemplo, la malla de 3 pulgadas. 3 pulgadas tiene una abertura de 75. 75 es una decena, 70. Entonces lo ubico en esta sección. Si este es 10, este es 20, este es 30, 40, 50, 60, 70, 75. Por acá está la malla de 3 pulgadas. Quiero ubicar la malla 200, que es la franja o la división entre el suelo fino y el suelo granular. La 200 tiene una abertura de 0,075. Eso está en la sección de los centesimales, aquí.
0,01, 0,02, 0,03, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Esta es la malla 200. ¿Cuánto es el pasante de la 200? Porque ahí en el gráfico se dibuja pasantes. ¿Cuánto es el pasante de la 200? ¿Cuánto es el pasante de la 200? Aquí. 0,75. El pasante de la 200. No la lectura. 4. 3,88. Si no lo ves acá ya. ¿Cuánto es el pasante de la 200? 3,88. Tú te anotas eso. Te vas a anotar eso. Para tu clasificación. Pasante de la malla 200, 3,88%. Por tanto, ¿cuánto es el retenido de la malla número 200? La diferencia con 100. 96,22. 96, 18. 96, 12. ahí está. El retenido en la 200, el acumulado, porque es la sumatoria de todos los retenidos, 96,2. Eso hay que mapearlo. Lo puedes mapear en el gráfico y lo puedes mapear en la tabla. Por tanto, ¿qué tipo de material es? ¿Granular o fino? Granular porque tengo más del 50% retenido en la malla número 200. Más del 50% retenido en la malla número 200. Ese es mi tipo de suelo. Ya sé que es granular, ya sé que es partícula gruesa. Siguiente columna, porque hemos dicho, entra en orden. En la siguiente columna me falta identificar, ¿ese suelo granular es grava o es arena? ¿Cuál es la malla frontera entre la grava y la arena? La malla número 4. Para que sea una grava, me dice más del 50% es retenido en la malla número 4. Entonces, si tú me sumas todos estos retenidos, si yo tengo más del 50% va a ser grava. Y si yo tengo como pasante de la malla número 4 aquí, 50% o más pasa a la malla número 4, todo eso se llama arenas. Entonces vamos a ver eso en nuestra gráfica o en la tabla. Me dice, fíjate en la malla número 4. Yo vengo acá, ¿dónde está la abertura 4? 4, dice 4,75, ¿dónde está mi malla? Acá es unidades. 1, 2, 3, 4. 4,75, 4,28 por aquí. ¿Y qué porcentaje pasante tengo? Instantero. ¿Y? 80 y tantos, ¿no? Ahí está la malla número 4. Acá está la malla número 200. Yo tengo acá un pasante de 88. Y lo he visto en el gráfico y si quiero me cercioro con la tabla. En la malla número 4 yo tengo un pasante de 87,98. ¿Te anotas? Acá la conclusión ha sido que tu suelo era granular. La siguiente. En el pasante de la malla número 4, tú tienes 87. 87,98%. Por tanto, el retenido de la malla número 4, 12.02. ¿Sí? De esto, ¿qué concluyo? ¿Es grava o es arena? Vienes aquí, lees, porque todo está en la tabla. Esto tú lo vas a tener en tu examen, lo vas a tener impreso, lees nada más. ¿Qué cumplo? Pasante de la malla número 4 es mayor a 50. Sí, yo tengo 87. Es una arena.
Concluí que es un suelo granular arenoso. Arena. Siguiente columna. Ahora me dice, yo tengo 3 tipos de arena. Y también las gravas. Puedes tener grava o arena limpia. Puedes tener grava o arena con finos. Y puedes tener grava o arena limpia y con finos, o sea, material combinado. Para eso, ¿en qué me voy a fijar? En la malla número 200. Y ahí tienes las condiciones. Cuando tu cojante de la malla número 200 es menor a 5, es una arena limpia. Cuando es mayor a 12, es una arena con finos. Y cuando está entre 5 y 12, es una arena limpia y con finos. ¿Qué criterio cumplimos nosotros? Primero, segundo, tercero. Pasante de la 200, dice. Pasante de la 200. 3,88. Menos. Ah, arena limpia. ¿Dónde estoy? Acá. Primero, es una arena limpia. Entonces, entra a la tercera columna y he elegido qué opción busco. Ahora, la clasificación me queda. Mi clasificación puede ser una arena bien graduada o puede ser una arena mal graduada. ¿Cómo elijo? Cuarta columna. Me dice, fíjate en el coeficiente de uniformidad y en el coeficiente de curvatura. En eso fíjate. Entonces, ¿cómo se determinan los coeficientes de uniformidad y curvatura? Acá en la misma tabla, en la página 3, tienes ahí las ecuaciones. El coeficiente de uniformidad está en función a los deciles. Curvatura también en función a los deciles. Coeficiente de uniformidad, decil 60 entre decil 10. Coeficiente de curvatura, decil 30 al cuadrado entre decil 10 por decil 60. Hay que hallar esos deciles. ¿Qué son los deciles? Yo te voy a enseñar una forma rápida de hallarla, que es en el gráfico mismo, y seguramente con ingeniero van a hacerlo con ecuación, con fórmula, que te toma tiempo porque hay que estar metiendo la calculadora y identificando datos. A mí lo que me importa siempre es optimizar tiempo. Igual te va a salir similar. ¿Ya? Entonces, voy a hallar los deciles en el gráfico. ¿Qué es un decil? Es una abertura de tamiz en milímetros que le corresponde a un pasante de 10%, a un pasante de 30%, a un pasante de 60%. Entonces, ¿qué haces? Vienes aquí, ubicas, ¿dónde está el 10% del material? Acá. Si yo proyecto, ¿en qué punto se intersecta con la curva? Aquí. Y ese punto, si yo lo bajo, voy a poder determinar la abertura en milímetros. Y esa abertura en milímetros es el decil 10. Lo mismo para el decil 30. Tú buscas pasante 30%, proyectas, choca en este punto con la curva y ese dato lo bajas. Lo que lees es la abertura que le corresponde a ese pasante y se llama decil 30. Y para el 60%, decil 60, vengo, proyecto, choca, bajo, leo. Eso es decil 60. Entonces, ¿qué tienes que saber? Leer las hojas en el logaritmo. ¿Cuánto vale tu decil 10? ¿Cuánto leemos? Decil 10. Hemos dicho que este es 0,1, 0,2, 0,3. ¿Cuánto valdría? 0,15, ¿no? Por la mitad más o menos. Entonces, decil 10, 0,15. Decil 30, aquí. Ponemos en otro color ¿Cuánto le?
Ahí se ve. 0,39. Decil 30, a ver. Si este es 0,1, este es 0,2, 0,3, 0,4, pegadito 0,39. 0,39 al cuadrado. Me falta decil 60. Decil 60, ahí. Justo ahí tengo una línea. 0,8. ¿Sí? 0,8, 0,9, 1. 0,8. Entonces se han convertido ya en los deciles cuando lo determinas en el gráfico. Meter en la ecuación, que es una fórmula grande, de marea. Se complica. Sale similar a eso. ¿Cuánto nos da el coeficiente de uniformidad y curvatura? Lo calculemos. Todo sale bien, tanto sepas leer tu hoja. 5,03. Leer la hoja es que me des datos correctos. Coeficiente de curvatura. 1,26. Entonces entramos con esos datos a la tabla de clasificación. Dice, a ver, voy a verificar primero si mi material es bien graduado. Para eso el coeficiente de uniformidad dice que debe ser mayor o igual a 6. ¿Cumplo? No cumplo. Casi. Y el coeficiente de curvatura tiene que ser un valor entre 1 y 3. ¿Cumplo? Este sí cumple. Pero basta con que no cumple una y no es un material bien graduado. Automáticamente es un material mal graduado. ¿Ve? Ya. Por más que, por ejemplo, si verificas esto, el coeficiente de uniformidad cumples, es menor a 6. Pero acá, por ejemplo, ¿qué te dice? El coeficiente de curvatura es menor a 1 y mayor a 3. Eso no cumpliría. Pero por más que tenga este caso en el material mal gradado, sigue siendo un material mal graduado. Entonces tú acostúmbrate que cuando sea bien graduado, ya sea grava o ya sea arena, ve los dos checks. Si tú no tienes los dos checks, automáticamente tu material es mal graduado. ¿Okay? Y no porque en el análisis del mal graduado tú tengas un check y una aspa, vas a decir que el material es bien graduado. No. Sigue siendo mal graduado. ¿Ya? Entonces tu material, ese grupo tiene una arena mal graduada. ¿Se acabó? Esa es la clasificación SUS. ¿Qué pasaba ahora si caías aquí? Un porcentaje pasante de la 200 mayor a 12. Ahora para la clasificación ya no te pide la granulometría como tal. ¿Qué te pide? Índice de plasticidad. Justamente el ensayo que nos falta hacer para la clasificación del suelo. Límite líquido y límite plástico para hallar índice de plasticidad. Entonces la clasificación del suelo se hace a partir de dos ensayos. Análisis granulométrico y plasticidad. Con eso tranquilamente clasificas tu suelo porque puedes caer, en este caso, ¿no?, de suelos que tengan finos o de suelos que tengan finos y que a la vez sean limpios. Suelos compuestos. Eso es clasificación SUBS. Hay que leer, todo está aquí en la tabla. No tienes que aprenderte, memorizarte nada, solo está en la tabla. Lo que te importa, lo que hay que manejar esto es el cuidado, en orden. ¿Ok? Ya está, se acabó. Entonces con eso, todavía no van a presentar ustedes su clasificación del material, porque nos falta hacer el índice de plasticidad. Su informe va a estar solamente hasta verificar si es grava o arena, o fino. O sea, con estos datos. Hasta ahí nada más. ¿Okay? Todavía no vamos a entrar a la clasificación SUS. Nos falta hacer un ensayo más. Ya. Hasta ahí su informe.